Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida y es para mí un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la presencia de San Pablo en Atenas. Para entender lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de lo que dice Pablo a los atenienses, tenemos que conocer un poco de la historia y de lo que vio Pablo en ese tiempo cuando él llega a Atenas, que es una ciudad en Grecia, y de lo que se encuentra ahí. Entonces, para ello les voy a ir mostrando algunas imágenes para que nos demos una idea de lo que vio San Pablo cuando llega a esta tierra de Grecia y qué es el motivo de lo que después les va a decir, que vamos a leer y que nos relata los hechos de los apóstoles del día de hoy. Entonces, para empezar, ellos tenían templos que estaban consagrados a distintos dioses. Ellos no tenían un solo dios, sino que ellos tenían una religión politeísta, es decir, que ellos consideraban que tenían dioses para cada cosa en específico y que estos dioses tenían entre ellos rivalidades, tenían enemistades y tenían también amistades, y que cuando había estas rivalidades o estas amistades se producían distintos efectos en la naturaleza. Entonces, cuando San Pablo se encuentra y llega a esta ciudad, pues ve sus templos adornados con oro, con una escultura maravillosa, porque los griegos y los romanos habían desarrollado durante muchos siglos el arte de la escultura y lo hacían de manera maravillosa. Tenían unas esculturas muy bellas. Y además se encuentra con que los griegos le rendían un culto de adoración a las imágenes, que eso es la idolatría. Entonces, en la imagen que nosotros vemos abajo estamos viendo a estas mujeres que están postrándose en el suelo y que están adorando a esta diosa. Para entender qué es lo que hacían los griegos en sus ritos de adoración, les voy a mostrar esta imagen. Ellos a sus divinidades les encendían antorchas de fuego y además hacían distintos ritos. Les ofrecían sacrificios, les hacían oraciones, ofrecían inciensos, y todo esto lo hacían de dos maneras. Lo hacían de forma pública en los templos en donde ellos tenían estas esculturas en donde adoraban a sus dioses, y además lo hacían en sus casas, en privado. Cada uno de ellos tenía un altar a un dios específico y le rendían adoración en estos altares del hogar, en estos lugares en sus casas. Y lo que hacían era algo muy particular. Ellos hacían algo que se conoce como libaciones, que les voy a poner ahora una imagen, que es de un jarrón eh, griego, en donde se nos muestra parte de estas libaciones que ellos hacían. Aquí está el jarrón, en donde vemos a una mujer que está teniendo en una mano incienso encendido y en el otro tiene una vasija que está con un líquido que cae sobre un toro. Ese toro está representando a un dios. Las libaciones son el que ellos vertían este líquido, que puede ser vino mezclado con agua, puede ser miel, puede ser leche o una mezcla de estos líquidos, puede ser incluso sangre, que se vertía sobre las imágenes de los dioses o que se vertía sobre el altar o había ritos específicos en donde se vertía en el suelo. Y en particular, por ejemplo, al dios Horus, al dios Zeus, se le quemaba incienso y se le ponían granos de trigo amasados con miel sobre los altares. Se ponían sobre ellos ramas de olivo y además se hacían estas libaciones. Era parte del rito de adoración del dios Zeus. Cuando San Pablo llega a Atenas, él ve todos estos rituales de adoración que le hacían a estas imágenes, porque los griegos creían que el Dios moraba en esas imágenes, que el Dios estaba en esas imágenes, que esas imágenes escuchaban, que esas imágenes los vigilaban. Y ellos creían que bañando a esa imagen, que derramando estos líquidos sobre las imágenes y sobre el altar,
ellos iban a ser escuchados por los dioses. Y además, estas libaciones y estas cosas que le ponían a los dioses iban seguidos de oraciones y iban seguidos de sacrificios de animales, de derramamiento de sangre. Había libaciones específicas o estos derramamientos de líquidos específicos que iban sobre jarras. Parte de estas jarras se bebían y la sangre y la carne de los animales que se ofrecían en sacrificio también se comían. Por eso el Señor nos, en sus cartas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dirán los apóstoles que no van a permitir que se siga con el yugo de la circuncisión, que basta con que no consuman la carne y la sangre que se le ofrecía a los dioses, porque era algo común que hacían los romanos y los griegos. Ahora, conociendo todo esto, es que podemos entender lo que dice Pablo a la comunidad de Atenas, y que es lo que les voy a leer en un momento. Dice Pablo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver la ciudad tan dominada por la idolatría, que era lo que estábamos viendo ahorita en las imágenes. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos, epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Aquí vemos la mentalidad que tenían los atenienses cuando le dice parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque ellos no entendían al mundo creado por un solo Dios, sino por un grupo de dioses. Continuó la lectura. Porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie, en medio del Areópago dijo: atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito: al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que es el Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por mano de hombre. Voy a detener un momento la lectura aquí, y es que nosotros ya hemos visto todo lo que ellos hacían en sus cultos de adoración. Y entonces Pablo aprovecha que encuentra una inscripción que dice: al Dios desconocido. Ellos ciertamente no adoraban al único y al Dios verdadero, sino que ellos tenían una inscripción a un Dios que ellos consideraban desconocido, y Pablo aprovecha esto para evangelizarlos y para enseñarles la doctrina de Jesucristo. No es porque ellos adoraran realmente al Dios único y verdadero, no, ellos adoraban a muchos dioses y de entre ellos tenían esa inscripción, a un Dios desconocido, que formaba parte de ese panteón de dioses, así se le llama, es un panteón al conjunto de dioses, y Pablo aprovecha esta inscripción para anunciarles el Evangelio. Y luego dice: tampoco tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó de un solo hombre toda la humanidad, para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar, que era lo que hacían ellos, ¿sí? Ellos tenían a todos sus dioses y tenían a ese Dios desconocido que Pablo aprovecha para evangelizarlos. Y que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas:
somos de su descendencia. Por lo tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humanos. Aquí me vuelvo a detener. Lo que Pablo les decía era que ellos dejaran de adorar a las esculturas como si fueran los dioses y a todo ese panteón de dioses, porque solamente existía un solo Dios verdadero. Lo que Pablo había visto era todos estos ritos de adoración que le hacían a las esculturas, pensando que las esculturas los escuchaban, pensando que las esculturas hacían todo lo que les pedían y todos estos sacrificios, y que el Dios habitaba en esa escultura, en esa imagen que ellos tenían, en ese ídolo. Por eso es un ídolo, porque la persona lo considera un Dios. Y luego dice: ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado entre todos, resucitándolo de entre los muertos. Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo San Pablo, después de ver todo lo que se hacía en Grecia, en Atenas, él les llama la atención y les dice: es que ustedes están cometiendo el acto de idolatría y ustedes lo hacen por ignorancia. Pero yo los invito a dejar ese tiempo de ignorancia para que se unan y crean en el Dios único y verdadero, ¿sí? No es una prohibición de la Sagrada Escritura para tener imágenes, y muchas veces ocupan nuestros hermanos separados estos textos para confundirnos, y entonces ellos agarran y dicen que nosotros estamos cometiendo idolatría por tener las imágenes. Nosotros en una imagen no vemos que esté ahí Dios habitando en esa imagen, o que esté habitando ahí la Santísima Virgen. Y a la Santísima Virgen ni siquiera la tenemos como Dios, es la Madre de Dios, es menos que Dios, es una criatura hecha por Dios, pero ella no es un Dios. Y eso lo entendemos perfectamente bien, pero vienen y nos leen estos textos sacados de contexto, sin tener toda la información necesaria, y entonces nos engañan. Cuando nosotros no hacemos ninguno de estas cosas ante las imágenes, como las libaciones, el derramamiento de sangre y todos los ritos de adoración que se le daban específicamente en Grecia, y que no es algo exclusivo de Grecia. Si nosotros nos vamos a otras regiones del planeta, por ejemplo en India, por ejemplo en China, por ejemplo en África, veremos que los ritos de adoración son semejantes o iguales. Tienen libaciones, tienen sacrificios, y creen que en esas imágenes está habitando el Dios. Y lo tienen que bañar y le tienen que hacer rituales de adoración para calmarlo, y para que ese calmar a esa piedra, ese objeto, genere un cambio en la naturaleza o genere un milagro para la persona, cuando eso es erróneo. Y ahí es cuando nos damos cuenta el engaño que el demonio ha impuesto sobre las culturas. Y el engaño, el yugo que ha impuesto sobre las culturas y que les impide ser libres. Jesús viene con la promesa de darnos esa libertad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos promete darnos esa libertad, derramar sobre nosotros su Espíritu Santo y su amor. Entonces, qué interesante que nosotros podamos ver el contexto de lo que vio Pablo, de lo que vio San Pablo en Atenas, y después analizar las palabras que dice. Y entonces sí entender realmente a qué se refería San Pablo. No era reprimirlos por reprimirlos, era ver
que ellos estaban pensando que realmente esa imagen era un dios, y entonces decirles no, ustedes viven en el tiempo de la ignorancia, salgan de ese tiempo y entonces sí entréguense al Dios verdadero.